Seguimos. Lección número 10. Pastor y maestro de la primera iglesia cristiana. Parte 1. La ciudad de Antioquía. El llamamiento que le llegó a Saulo por medio de Bernabé debió ser para él altamente sugestivo. Así es que los dos amigos pronto emprendieron su viaje. Probablemente salieron de la bahía de Tarso hacia Seleucia y navegando por el gran canal hecho a través de las rocas que unían a Seleucia por el puerto de Antioquía con la ciudad. La ciudad que se presentaba a la vista de Saulo era grande y bella, con una población de casi 500,000 de almas. Tiene una gran avenida de unos 10 kilómetros de largo que atravesaba la ciudad llamada Dromos, parecida a la calle estrecha en Damasco, y a cada lado de esta avenida había una sombreada columnata sostenida por dos pilares. Los templos, palacios, estatuas, acueductos y parques eran numerosos. La situación geográfica de Antioquía, al sur de la ribera del río Orontes, a 32 kilómetros del mar, hacía posible que barcos de todas las partes del mundo entonces conocido anclaran en sus muelles y también conducían a ella los grandes caminos que unían el Asia con la Europa y la África. O sea, la ciudad era un puente entre continentes, sencillo. Damasco había sido la capital de Siria, pero cuando los griegos conquistaron a los sirios, hicieron a Antioquía la capital. Pronto sobrepujo en tamaño y esplendor a la bella ciudad de Damasco. En la época en que Saulo y Bernabé llegaron a Antioquía, solo había dos ciudades que se consideraban más importantes que esta: Roma y Alejandría. Aunque los romanos gobernaban el mundo, los griegos de cultura y riqueza ejercían gran influencia en Antioquía. En esta ciudad se encontraban sirios del desierto, romanos con muchos soldados, fenicios que eran grandes comerciantes y judíos de la Tierra Santa. El ambiente de la ciudad era muy parecido al de Tarso, por lo tanto le era familiar a Saulo. Era ciudad grande y llena de actividad, la clase de ciudad que Saulo deseaba hacer el centro de su trabajo. Pronto se dio cuenta de que por su situación geográfica una iglesia cristiana fuerte podía hacer sentir su influencia en 3 continentes. Antioquía era el centro también de la religión griega. En las lindas arboledas y alrededor de los espléndidos templos dedicados a la adoración de Dafne y Apolo, se entregaban a las borracheras más inicuosas en nombre de la religión. Tal era la ciudad a que llegaban estos dos buenos amigos y talentosos obreros cristianos para tratar de convertir a los habitantes a la fe en Cristo Jesús. Parte 2. La iglesia en Antioquía. ¿Recordáis cómo fue fundada esta iglesia? Revise Hechos 11, versículos 19 al 24. Esta iglesia, a la cual había sido llamado Saulo por Bernabé para ser su jefe, no era solamente una de las iglesias más grandes en el mundo de aquella época, sino una de las más progresivas y emprendedoras. Al llevar el evangelio a Antioquía se abrió un nuevo derrotero en la historia cristiana. La iglesia en Antioquía fue la primera en admitir a los gentiles como miembros a la par de los judíos. En otras palabras, aquí empezaba una cristiandad que no era simplemente una forma del judaísmo, pues recibía a los gentiles sin insistir en que se les hiciesen judíos. Era una iglesia
que comprendía la verdad de que para Cristo no había judío ni griego, esclavo ni libre, sino que todos pertenecían a una gran familia en la confraternidad cristiana. Cuando a una iglesia como la de Antioquía le tocaban jefes como Saulo y Bernabé, siempre se inicia siempre se inicia un gran progreso. A su llegada, Saulo y Bernabé se entregaron por completo a la organización, reclutamiento e instrucción de la iglesia. El relato nos dice: y se reunieron allí con la iglesia todo un año y enseñaban a mucha gente. La preparación de Saulo para la enseñanza hizo de él un gran poder para el bien en Antioquía. ¿Cuántas veces en estos 12 meses no haría Saulo gracias, no haría Saulo gracias a Dios por no haber dejado de cumplir sus tareas como niño en la escuela de la sinagoga en Tarso, y por haber realizado tan buen trabajo bajo Gamaliel en Jerusalén, y por haber tenido tanta perseverancia en los años de soledad y de contratiempos en Cilicia y en Siria? Bajo la dirección de Saulo y Bernabé, la iglesia en Antioquía aumentó y creció, porque Saulo y Bernabé eran grandes trabajadores, trabajaban día y noche, tratando de persuadir a viejos y a jóvenes que Jesús era el Salvador del mundo. Creció también no solo porque Saulo y Bernabé trabajaban, sino porque todos los miembros de la iglesia trabajaban con ellos. Dios honra el trabajo hecho concienzuda y religiosamente, y dio a la iglesia en Antioquía el auge que les merecía. También creció porque no era mezquina en su visión, ni exclusiva en su confraternidad. Si los miembros de la iglesia no hubieran estado dispuestos a recibir como miembros a los pobres, los ignorantes y a los extranjeros, la inmensa labor de Saulo y Bernabé en gran parte habría sido en vano. Pero esta iglesia crecía en sabiduría, porque quería saber más de las enseñanzas cristianas, y Saulo y Bernabé podían enseñarles. Se verá más tarde cómo su mayor sabiduría los llevó también a mayores intereses y actividades. Parte 3. Algunos nuevos nombres. Aquí podemos advertir dos cosas. Primero, Lucas da a este grupo de gentiles convertidos el nombre de iglesia. Hechos 11:26. Un nombre que él tardó en asociar con los creyentes en Jerusalén, y que hasta la fecha solamente una vez se había usado en relación con otra congregación. Hechos 9:31. Ni a los samaritanos a quienes había predicado Felipe, ni a los de la casa de Cornelio les fue el nombre de iglesia, pero en Antioquía se le aplicó sin demora. En todas estas lecciones usamos el nombre de cristianos, pero Saulo nunca oyó esta palabra hasta llegar a Antioquía. Lucas nos dice: en Antioquía los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos. En Hechos 11:26. Hasta esta época el pueblo gentil veía en la religión cristiana solamente una nueva fase de la religión judaica, pero en Antioquía los gentiles empezaron a ver que los cristianos eran muy distintos de los judíos que habían conocido anteriormente. Ellos estaban acostumbrados a las maneras de los fariseos y de los escribas, y de los demás judíos que se suponían eran muy devotos de su religión. Ellos sabían que estos judíos no comían con un gentil, ni entraban en los hogares gentiles, y que se lavaban escrupulosamente si al ir a la plaza se hubieran rozado con un gentil. Los cristianos en Antioquía no se comportaban de esta manera con los gentiles. Los recibían en sus hogares, comían con ellos, demostraban en todo lo que consideraban como hermanos, recibiéndolos en su iglesia y enseñándoles cómo Jesús
era señor de los gentiles tanto como los de los judíos, y que había venido para restablecer un reino de amor y servicio para todo aquel que quisiera entrar a este reino. Estos gentiles comprendieron que el nombre judío no era el nombre adecuado para los creyentes en Jesús de Antioquía. Así pues, dijeron a esta gente el nombre de su gran jefe, de quien siempre habían hablado y a quien adoraron como Hijo de Dios. Llamaron a los seguidores de Cristo cristianos. El nombre era la natural consecuencia de sus enseñanzas y su manera nueva de vivir. Parte 4. Un nuevo espíritu en el mundo. Hechos 11, 23 al 30. Incidentalmente, Lucas indica la fecha de trabajo de Saulo en el versículo 28, porque lo relaciona con la terrible sequía y hambruna que hubo, según el historiador judío Josefo, en esta época, y Jerusalén sufrió especialmente. Esto ocurrió en el año 46 después de Cristo. Se supone que Saulo llegó a Antioquía al finalizar el año 43 después de Cristo o a principios del año 44 después de Cristo. Cuando los cristianos en Antioquía supieron que una época de hambre se acercaba, ¿qué hicieron? Dijeron: ¿acaso vamos a aprovechar ahora una oportunidad para hacer dinero? Fueron sus planes almacenar grandes cantidades de comestible para venderlos después a grandes precios. Con gozo podemos contestar negativamente. Los cristianos de Antioquía ni siquiera consideraron primero su comodidad o seguridad. Determinaron mandar inmediatamente alivio a los hermanos de Judea. Emprendieron la obra de manera sistemática. Decidieron que todos contribuyeran con algo que sería una ofrenda voluntaria, y cada uno daría según sus recursos. Habiendo reunido lo que debió ser una suma crecida para aquella época, procuraron personas responsables para llevar la ofrenda a Jerusalén. No nos sorprende que escogieran a sus dos grandes líderes, Saulo y Bernabé. Dieron pues a estos dos hombres la comisión de entregar la ofrenda a los ancianos de la iglesia de Jerusalén para ser distribuida de la manera que a ellos y a la iglesia les pareciera mejor. Así, la primera gran obra filantrópica que en el mundo se había emprendido fue hecha por los cristianos de Antioquía, de quien Saulo y Bernabé habían sido pastores durante un año. La predicación de Saulo sobre la hermandad universal estaba produciendo sus frutos. Quizás ellos habían oído lo que Bernabé había hecho en Jerusalén algunos años antes. Eso está en Hechos 4, 36 y 37. Vemos a Saulo entrar en Jerusalén con una misión de caridad. Jerusalén, la ciudad donde había tratado de matarlo. Él no guardaba rencor en su corazón porque había tratado de hacerle daño. Está dispuesto a perdonar a aquellos que lo habían ofendido y no tenía ningún deseo de ofender a los que persistían en ser sus enemigos. Parte 5. Un nuevo prosélito para la obra. Hechos 12, 25. Saulo necesitaba obreros que lo ayudaran. Mientras estaba en Jerusalén, encontró un joven llamado Juan Marcos y persuadió a este joven que los acompañase a él y a Bernabé a Antioquía. Este joven llegó a ser uno de los hombres más grandes de la historia, uno de los hombres más grandes de la iglesia cristiana. Él escribió ese breve relato de la vida de Cristo que llamamos el Evangelio según San Marcos. Fue el compañero de Saulo en el primer viaje misionero que emprendió de Antioquía. Después fue el ayudante de Bernabé en su trabajo misionero en Chipre.
Cerca del fin de la vida de Saulo, Marcos estaba con él otra vez y probablemente a su lado hasta su muerte. La madre de Marcos tenía una casa en Jerusalén, que era un centro de gran influencia cristiana. A su casa fue Pedro, después de su rescate de la prisión. Hechos 12:12. Y cuando llegó allí, encontró a muchos reunidos orando. Es probable que Marcos sea el joven mencionado en Marcos 14, versículos 51 y 52. Es muy recomendable en Marcos que estuviera dispuesto a abandonarlo todo y salir con Saulo y Bernabé para ayudar en la obra para la cual ellos habían sido llamados. Dice también mucho en favor de la madre que estuviese dispuesta a dejarlo partir. Despidiéndose de su madre y de sus amigos, Juan Marcos abandona el hogar para aceptar las oportunidades y el trabajo de una gran carrera. Parte 6. Lo que significó para Saulo este año de trabajo en Antioquía. Rodeado de circunstancias favorables, se confrontó con problemas que más tarde tuvo que resolver a solas en otras grandes ciudades del imperio. Aquí en el trabajo con Bernabé, cuyos primeros años como cristiano habían transcurrido en Jerusalén en íntima comunión con los 12 apóstoles, fue donde Saulo probablemente se compenetró de las creencias y enseñanzas de la iglesia cristiana primitiva de Jerusalén. Aunque, como él muchas veces repite, su fe descansaba sobre algo mucho más personal, su experiencia con el Cristo resucitado y el Espíritu Divino obrando en su vida y en el de sus conversos que respondían a sus enseñanzas. A medida que pasaba el tiempo, su horizonte se ampliaba, su fe crecía, su concepción de los propósitos de Dios era más profundo y se formulaba en él el evangelio que más tarde les predicó. Sección de preguntas. 1. Descríbase la ciudad de Antioquía. ¿Era la clase de ciudad donde Saulo le gustaba trabajar? ¿Qué influencias malignas se encontraban allí? 2. Antes de usarse el nombre cristiano, ¿qué nombre se le da a los miembros de la nueva iglesia? Hechos 5, 14, 9, 26, 9, 32. Pregunta 3. ¿Qué parentesco tenía Juan Marcos con Bernabé? Colosenses 4:10. ¿Qué obra filantrópica fue emprendido por la iglesia en Antioquía? 5. Demuéstrese cómo la obra filantrópica de la iglesia en Antioquía fue llevada a cabo sistemáticamente. 6. Diríjase a lo que sabe de la carrera de Juan Marcos. Nota interesante y un pensamiento personal. 1. La carta de Santiago a los judíos cristianos de la dispersión, según creencia general, fue escrita en Jerusalén por Santiago, el hermano del Señor. En la época en la que hemos llegado ahora en el estudio de la vida de Pablo, el cuadro que nos presenta la vida judaica en esta época es interesante y da luz sobre los hechos que estamos estudiando. Santiago es quizás el libro más viejo del Nuevo Testamento. La carta a Santiago es una protesta contra la idea que hay valor en los grandes ideales separados del leal esfuerzo de realizarlos en nuestra vida diaria. ¿Cuántas cosas buenas pensamos hacer que nunca se llevan a cabo? Si alguna vez penséis hacer algo bueno, hacedlo.